tú eres Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias, mi Dios, porque tú, cuando estuviste encarnado en Jesús aquí en la tierra, mi Dios amado, nos diste ejemplos de cómo vivir. Nos enseñaste, Dios mío, lo que es necesario para que podamos ser fortalecidos no solamente en nuestra área física, nuestra área emocional, sino también en nuestra área espiritual. Y nos dejaste este modelo de oración, mi Dios amado, para que lo usemos, Dios mío, cuando nos acercamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Habla a través de mis labios, Dios amado, que podamos aprender de tu palabra en este día, podamos gozarnos, podamos bendecir tu nombre en todo momento. Gracias por Jesús. Amén. Pueden sentarse. El propósito de esta enseñanza en el día de hoy es evaluar nuestras oraciones y mejorar nuestra vida de oración. Como yo he dicho en muchas ocasiones, la vida de oración en el creyente es esencial. Es lo que te va a ayudar en momentos de dificultad a poder estar fuerte, a poder sostenerte cuando vengan los vientos tempestuosos. Antes de revisar esta oración que Cristo enseñó, conviene que hagamos algunas observaciones que nos ayuden a establecer que esta es una oración modelo. Es un patrón a seguir por todo creyente en Cristo Jesús. No es una oración que vamos a repetir, que vamos a decir esta oración, que vamos a estar repitiendo constantemente y se convierte como en algo, pues, como sin mucho sentido. Es una oración que vamos a usar como modelo todos aquellos que nos identificamos como seguidores de Cristo, o sea, sus discípulos. En Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así. Esto significa que si nosotros no seguimos este modelo, al orar fallamos. Porque Él no dijo, ustedes pueden orar de esta forma o de otra. Dice, vosotros oraréis así. Esto en un momento Jesucristo lo enseñó como parte del Sermón del Monte. Pero también en Lucas habla que esta enseñanza Él la dio cuando uno de sus discípulos se acercó a Él y preguntarle y le pidió que los enseñara cómo orar. Dice, en Mateo 6, del 5 al 8, nos orienta sobre algunos aspectos que no deben formar parte de nuestra vida de oración. Uno de ellos es que debe evitar el exhibicionismo. ¿Recuerdan cuando en una parte dice orar en una esquina, no orar en público como los publicanos que quieren como que exhibirse y dar a demostrar que son los más sabios en cuanto a todo? Debes tener un lugar adecuado para orar. Un lugar en tu casa, una esquinita, un cuarto, un lugar donde estés tú con Dios en comunión con Él para que puedas conversar con Él y puedas también escuchar su voz. Debes evitar en nuestras oraciones el uso de palabras sin sentido, o sea, una oración vacía, que sea sencillo, que cuando tú vayas a comunicarte con Dios lo hagas de una forma sencilla, que tú mismo puedas entender lo que le estás hablando a Dios. No comenzar a rebuscar palabras, como en muchas ocasiones hay gente que piensa que si dicen palabras especiales la oración va a ser una oración mucho mejor. No, tú debes ser sencillo. Debemos ser específicos, concretos de nuestras oraciones, ir al grano, como dicen en mi barrio. No comenzar a dar rodeo con Dios, porque con Dios podemos tener la confianza de ir delante de Él y decirle cómo nos sentimos, y decirle qué necesitamos, y darle gracias inclusive por lo que nos ha dado, por lo que misericordioso que Él ha sido con nosotros. Hay dos preguntas, por lo menos dos preguntas que debemos hacernos con relación a nuestras oraciones. La primera de ellas es cómo debe ser nuestra oración. Y la segunda es qué elementos debemos considerar en la misma. La oración es una herramienta para alabar, o sea, elogiar a Dios. Alabar a Dios es elogiarlo, como hablamos antes. Este tema yo lo he hablado en muchas ocasiones y no me canso de hablarlo porque es necesario para que si tú quieres desarrollarte como cristiano, si quieres crecer en el Evangelio de Dios, si quieres vivir una vida de éxito, la oración debe ser parte esencial de tu vida, como lo es tomar agua, como lo es comer, como lo es dormir, como lo es muchas cosas que necesitas hacer para poder seguir viviendo, pero la oración debe ser parte esencial de tu vida.
Por lo tanto, como lo hemos discutido en estudios bíblicos y no todo el mundo pues tiene la oportunidad de asistir a los estudios bíblicos, aunque sería lo más conveniente que no solamente asistir a los estudios bíblicos los viernes, sino también a los cultos de oración los miércoles, donde adoramos a Dios a través de la oración e intercedemos a Dios. Estos cultos son bien importantes para nuestro desarrollo como cristianos. Y por eso quise tocar este tema en este día para despertar ese deseo de vivir una vida de oración con Dios. Dice, alabar a Dios es elogiarlo, o sea, hablar bien de Dios. Tú cuando alabas a Dios que estás hablando bien de Él. Le estás diciendo cosas bonitas, lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú sientes en tu espíritu. Eso es alabar a Dios. Y según el texto dice, reconocer su santidad y su poder. Cuando tú alabas a Dios y comienza la oración modelo, donde dice, santificado sea tu nombre, tú estás diciendo que Dios es santo. Tú estás diciendo que Dios es perfecto, porque una persona santa es una persona perfecta. Tú estás diciendo que Dios es bello, porque una persona que es santa es bella. O sea, tú estás elogiando a Dios cuando comienza la oración. Cuando comenzamos nuestra oración debemos comenzar alabando a Dios, o sea, elogiándolo. Nos dirigimos a Él como nuestro Padre, ¿verdad que sí? Porque somos sus hijos. Reconociendo que Él es digno de todo honor, de toda alabanza, de todo reconocimiento. Dice, procuremos que Él tenga la alabanza de sus perfecciones y obtengamos después los beneficios de la misma. Tú sabes que Dios es perfecto. Tú sabes que en Él no hay error, que en Él no hay falla, que en Él no hay mancha. O sea, que Él es eso que es lo único que es perfecto. Que por lo tanto tú comienzas a decir a Dios cuán perfecto es Él, cuánto significa para ti, cuán importante es para ti. Y a la misma vez cuando tú comienzas a adorar a Dios, comienzas a reconocerlo, Él comienza a bendecirte y tú recibes los beneficios de lo que es reconocer el señorío de Dios. De acuerdo a la expresión usada por Cristo, podemos afirmar que nuestras oraciones deben reconocer el carácter santo de Dios y los atributos perfectos del ser de Dios, o sea, su naturaleza. Dios es perfecto, en Él no hay error, en Él no hay mancha, como dije antes. Él es omnipotente, Él manifiesta sus obras, todo esto constituye su carácter. Tú cuando comienzas a hablar con Dios, tú tienes que reconocer con quién tú estás hablando. Nadie comienza una conversación con alguna persona sin interesarse en conocer quién es esa persona. Puede que la conversación comience, y tú, pero ¿quién me está hablando? Especialmente cuando alguien se acerca a ti, que la persona te conoce, pero tú de momento no recuerdas quién es esa persona. Hasta que en ti no está la paz de que identifica quién es la persona que te está hablando, tú te sientes como un poco intranquilo. Continúas conversando, pero no con la confianza, hasta que tú reconoces con quién estás hablando. Así mismo es Dios. Cuando tú comienzas a hablar con Dios, debes reconocer quién es Dios. Debes reconocer que Él es santo. Debes reconocer que esa conversación Él la valora mucho, mucho. Para Dios es tan importante que tú y yo saquemos tiempo de adoración y oración delante de Él, que Él le da mucho valor. Alabamos a Dios cuando le expresamos nuestro amor por su gracia redentora de Jesucristo nuestro Señor. A Dios le importa mucho que tú reconozcas el sacrificio de Jesús, porque no todo el mundo reconoce el sacrificio de Jesús. Mucha gente se acerca a Dios, pero no todo el mundo se acerca a Dios a través de Jesús, reconociendo el sacrificio redentor de Jesús en la cruz del Calvario. Pero eso es lo que nos abre las puertas anchas para poder acercarnos a Dios. Y a Dios le gusta que tú reconozcas eso. Debemos buscar la palabra que exprese lo más hermoso posible de lo maravilloso que es Dios. Es como yo le he dicho en muchas ocasiones, cuando tú comienzas a hablarle bien de una persona, la persona te vas a ganar muchos puntos, ¿verdad? Y vas a poder establecer un momento o un ambiente tranquilo, agradable, porque la persona dice, wow, qué bien se expresa de mí. No es que necesitemos nosotros como humanos que la gente reconozca quiénes somos, pero ante Dios sí debemos reconocer quién es Dios antes de comenzar una conversación con Él. Entre lo que nos dice el diccionario bíblico ilustrado sobre la naturaleza de la alabanza, dice aspecto de la adoración en que se le rinde honor a Dios. Siempre que oremos, comencemos alabando el santo nombre de Dios. Te dedicas unos cuantos minutos para tú exaltar al nombre del Dios del cielo. La oración no debe ser una oración de prisa. La oración debe ser una oración donde tú saques tiempo. Por eso es que debes reservar un espacio donde estés cómodo, donde nadie te interrumpa, donde inclusive sea un ambiente de tranquilidad, donde tú puedas reservar ese tiempo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, el tiempo que tú reserves para Dios, pero que sea un tiempo de calidad entre tú y Él.
Por eso, como dijimos, debemos comenzar la oración alabando y exaltando el nombre del Dios del cielo. Por eso es que nos dice, santificado sea tu nombre. Tú eres santo, tu nombre es santo. ¿Sabes que el nombre de Dios tiene poder? Es el único nombre que al tú pronunciarlo tiene poder. Tú podrás decir Carlos, José, Juan, pero decir Dios, decir Jesús de Nazaret, eso da autoridad, da poder que aún al tú pronunciarlo los demonios tienen que temblar y huir, porque es un nombre que tiene poder. Santo Dios. En la adoración debemos pedir que venga tu reino. Dice el texto, venga tu reino. Al hablar del reino de Dios no hablamos de otra cosa que su soberanía. Cuando tú dices venga tu reino, es que tú estás reconociendo que eres soberano, que eres rey. Dios es soberano, eres rey. Como rey debe gobernar su iglesia y mi vida. Al reconocer que venga tu reino, estamos reconociendo que Dios es rey, que es soberano y que no solamente Él va a gobernar la iglesia. Porque en muchas ocasiones pensamos, sí, Dios es rey, Dios va a gobernar la iglesia y vemos la iglesia como algo lejano. Pero aparte de que Dios gobierna la iglesia, me gobierna también a mí mi vida. Un rey daba la orden y los esclavos, los siervos tenían que obedecer. Así debe ser Dios para nosotros. Él da la orden como soberano, como lo máximo, como lo más importante, y nosotros como sus siervos debemos estar en actitud de obediencia a Él. Este reinado se manifiesta en justicia, en paz y en gozo. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es un reinado distinto al de los reyes que existen hoy en día ante los presidentes, ¿verdad? Que en vez de justicia, ¿en qué actitud obran en justicia? La balanza ya no está tan nivelada, sino que en muchas ocasiones se inclina hacia el lugar donde los gobernantes quieren que se inclinen. Pero el reino de Dios es un reino diferente. Como se dice, es un reino de justicia. Si te mereces castigo por algo que hayas hecho y has cometido un pecado, he cometido un pecado yo y sé que hay una consecuencia que viene detrás de ese pecado, pues yo sé que debo recibir esa consecuencia y tratar de ajustarme. Pero también si alguien está haciendo algo en contra tuya, Dios con ese día justo va a salir a favor tuyo. O sea que la balanza no se va a inclinar injustamente, sino que va a haber balanza hacia el lado que nosotros mismos la inclinemos. Hacia ese lado es que se va a obrar o se va a actuar. Es un Dios de paz y de gozo. Esto lo estuvimos discutiendo hace algunos viernes en el estudio que dimos de el fruto del Espíritu. Paz, gozo, son parte del fruto del Espíritu. De nuestro carácter cuando se va moldeando conforme al carácter de Jesús. Cuando oramos venga tu reino, estamos orando específicamente para que venga tu justicia. Señor, que mucha falta le hace al gobierno hoy en día, ¿verdad? Y a nosotros como individuos, pedirle a Dios que venga su justicia, que ya no haya más injusticia en el mundo. Le estamos diciendo entonces que se apliquen sus leyes. Se ora específicamente por la paz, el bienestar integral del ser humano, así como el disfrute del gozo, que es una característica del fruto del Espíritu. Cuando decimos venga tu reino, el Señor toma control de mi vida. No todo el mundo le va a pedir a Dios venga tu reino, pero tú y yo le pedimos venga tu reino, ten control, sé soberano sobre mi vida, gobierna mi vida, que la justicia gobierne mi vida, que la paz gobierne mi vida, que tu gozo siempre esté en mí. O sea, por eso es que la adoración es individual. Tú debes pedir a Dios que gobierne tu vida. Y es posible que tu vecino no le pida a Dios que gobierne tu vida. Pero es posible también que por tu oración tus vecinos también puedan beneficiarte. Porque si en tu casa hay paz, el vecino va a poder dormir en paz. Si en tu casa hay gozo, se va a poder respirar en todo el vecindario. Si en tu casa hay justicia, todos los que estén cerca de ti se van a beneficiar también. Venga tu reino a hacer una realidad de la cual cantamos. Esto se escucha mucho. Dice, Jesús es mi rey soberano, ¿verdad que sí? Especialmente en la iglesia bautista. Dice, mi gozo es cantar su loor. Es rey y me ve cual hermano. Es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz. Y yo soy feliz por él. O sea que cuando le pedimos a Dios que venga a su reino, es porque queremos que su gozo venga a nosotros. Porque para ti y para mí como cristianos necesitamos que el gozo de Dios inunde nuestras vidas.
porque esto es un camino que se camina en fe y necesitamos no motivarnos personalmente por nuestras emociones, porque si esperamos motivarnos emocionalmente, cuando nuestras emociones estén down, nos alejamos de Dios. Pero cuando le pedimos a Dios que su gozo esté en nosotros, aunque haya enfermedad, aunque haya tristeza, aunque haya obstáculos en el camino, nos acercamos a Dios, porque no es cuestión de nuestro gozo terrenal, sino el gozo de Dios que desciende en nuestra vida. Tú pides, venga tu reino, y tu reino va a caer sobre ti. Santo Dios. Así como los ángeles obedecen a Dios, tú y yo debemos estar en actitud de ¿qué? De obedecer a Dios. Que yo pueda sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Esto es algo bien importante, no es una oración tan sencilla como en muchas ocasiones pensamos que es algo de 6 versos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y no hacen efecto. Pero cuando profundizamos en ello y comenzamos a entender qué significa esa oración modelo que Jesús nos dejó, podemos obtener sus beneficios. Decimos que intervenga para mí, para poder vivir de acuerdo a su plan. En muchas ocasiones sabemos que Dios tiene un plan con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Queremos hacerlo a nuestra forma. Pero cuando le decimos, venga tu reino, o sea, toma el control de mi vida para que tu plan se manifieste en mi vida, se cumpla en mí, sabemos que es mucho más fácil poder llevarlo a cabo. Dice que Él tiene un plan para ti, dice que pueda vivir de acuerdo a su plan. Él tiene un plan para tu vida. Dios ha trazado un plan perfecto para ti y para mí. Yo trato de que el plan de Dios se cumpla en mí. Pero ¿cómo puedo hacerlo solo? No. Con mis fuerzas, no. Con mis ánimos, no. Con mis deseos, no. Tiene que ser con el poder de Dios que descienda en mí para poder yo actuar conforme a su plan. Hágase su voluntad. Es la tercera petición que hace Jesús en la oración en el Getsemaní. Hágase tu voluntad. Dice, si tomamos en cuenta la agonía al hacer la oración de Jesús, nos daremos cuenta de lo esencial que es la oración para que Él mismo nos ayude a poder ser sumisos a su voluntad. Para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, debemos vivir una vida de oración. Porque el hombre humanamente va a querer establecer su orden, va a querer establecer su formato, va a querer establecer su plan, pero tú y yo sabemos que quien se debe cumplir en nosotros la voluntad de Dios. ¿Quién la conoce? Dios. ¿Quién conoce la voluntad para mí? Dios. Por lo tanto, Señor, que tu reino se cumpla en mí y se pueda llevar a cabo tu voluntad. Y es mucho mejor vivir bajo la voluntad de Dios que vivir bajo nuestra voluntad. Debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. No que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra, porque los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos nuestros son distintos en ocasiones a los pensamientos de Dios. Por lo tanto, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como también en el cielo, como se hace en el cielo. Tú y yo debemos tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos pedir que nos capacite para hacer lo que Él le agrada. Si tú asumes esta actitud de depender de Dios en todos los aspectos de tu vida, Él te va a capacitar, Él te va a fortalecer, va a poner en ti la gracia necesaria y va a poner el conocimiento necesario para que la voluntad de Él se cumpla en tu vida. Va a poner en ti obediencia total, algo que aleja a los cristianos del Dios del cielo, impide que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, es cuando actuamos en actitud de desobediencia. Para que en ningún momento yo desagrade a Dios ni me vaya en contra de su voluntad. Tú no puedes hacerlo solo, porque es de humanos desobedecer, pero es de aquella gente que reconoce que es con la fuerza de Dios y reconoce que necesitamos obedecer a Dios. Es de aquellos que se humillan ante Dios y le piden, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, cúmplase tu plan perfecto en mi vida. No es fácil, porque tenemos que aprender a esperar en Dios. No es fácil, porque tenemos que aprender a confiar en Dios. No es fácil, porque tenemos que aprender a vivir en fe a Dios. Pero la recompensa es grande. Pero el resultado es un resultado grande. Por lo tanto, aunque no sea fácil, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que trabaje con tu carácter, con tu temperamento, con tu forma de ser, que puedas vivir una vida organizada conforme a lo que Dios desea. Esta parte de la oración modelo está relacionada con la persona de Dios y su reino. La primera parte de esta oración se relaciona con lo que es la persona de Dios y con su reino. Por lo tanto, tú debes comenzar la oración
modelo, la oración que tú hagas, de acuerdo se identifica o se establece en esta oración modelo, adorando, exaltando al Dios del cielo. Al principio hicimos una pregunta: ¿cómo es tu oración? Ya llevamos 3 elementos que hemos mencionado en esta porción de la palabra. Examina y compara tu oración, la oración que elevas ante el Dios del cielo, conforme a lo que se está estableciendo en este día, conforme a lo que Jesús estableció en Mateo. ¿Es tu oración ejemplo o la estás usando como este modelo de oración que establece Jesús? No es que te la recomiende, es que Él te la establece para que sea para que tu oración sea una oración de éxito. En muchas ocasiones nuestras oraciones no son adecuadas, porque solamente pedimos para nosotros. Es normal. Cuando tú estás bajo una desesperación, lo primero que tú vas a hacer es, cuando vas delante de Dios, comenzar a pedirle a Dios, porque tú sabes que Él te puede contestar. Y en ocasiones, como Dios está misericordioso, Dios escucha tu oración, pero no debe, como dice, hacer uso y costumbre este tipo de oración, que vaya delante de Dios con ansiedad a pedirle: Señor, dame, ayúdame. Sino que tú y yo debemos capacitarnos, disciplinarnos, en que cuando vayamos delante de Dios, que debe ser un día a día, una oración que tú hagas hoy no te va a fortalecer por una semana. Muchas ocasiones la gente piensa: solamente voy a orar una ocasión, 2 ocasiones. Tu oración a Dios debe ser día a día, porque el día de mañana es diferente al día de hoy. Y tú necesitas buscar dirección de Dios para que tu día sea un día perfecto, para que las cosas te salgan bien, para que tu relación con Dios sea una relación cada día más y más íntima. Por lo tanto, debes hacer parte de tu vida, parte de esencial en tu vida, lo que es la oración. Nuestras oraciones son para pedir a Dios que nos dé el pan de cada día. Oremos específicamente para que Dios llene nuestras necesidades diarias. Imagínate, es tan difícil, se le hace tan difícil al hombre y a la mujer orar, que imagínate si Dios nos da hoy lo que necesitamos para toda la semana. En muchas ocasiones nos olvidamos de Dios, pero debemos pedirle a Dios día a día que conceda lo que necesitamos día a día. Y de esta forma vamos a tener una necesidad de hablar con Dios, una necesidad de acercarnos a Dios, una necesidad de ir delante de la presencia de Dios. Debemos pedir a Dios que cubra nuestras necesidades diarias con confianza de que Él lo puede hacer. Recordemos que muchos de nuestros afanes son por el día de mañana, y Cristo nos dice que basta cada día su propio afán. Por eso es que cuando vayamos delante de Dios en oración tenemos que hacerlo, mira, bajar nuestras revoluciones, estar en paz, estar en tranquilidad. ¿Por qué? Porque debemos hacer una oración en paz con Dios, una oración en tranquilidad con Dios. Olvídate del mañana y piensa en hoy. Nadie tiene garantía de que mañana, cuando abra sus ojos, va a despertar. Pero hoy tú y yo estamos aquí delante de la presencia de Dios y sabemos que Dios nos está mirando y sabemos que Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Por lo tanto, día a día haz de ti una disciplina de acercarte a Dios, orando y buscando su rostro en tu presencia. Jesucristo fue tentado por el maligno y le dijo: el Cristo está no solo de pan vivirá el hombre. El enemigo sabe que todos necesitamos del pan diario, pero no solamente necesitamos del pan material o del pan físico, también necesitamos del pan espiritual, que es el que va a soportar, va a ayudarnos, va a sostener nuestra vida espiritual, va a fortalecer nuestro espíritu. O sea que de la misma forma que tú y yo buscamos el pan diario, por lo menos una comida al día, y en muchas ocasiones 3, 4, 5 comidas, de esa misma forma y con ese mismo interés debemos buscar el pan espiritual, que es quien va a sostener nuestra vida espiritual. Jesucristo tuvo que hacerlo también. Él tuvo que buscar a Dios en oración. Él subía al monte, en un lugar de quietud, donde buscaba el rostro de Dios y su presencia para poder fortalecerse en momentos de dificultad. Y si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, debemos de seguirlo en todas las áreas. Dios quiere suplirnos el pan día a día, no solamente el pan físico material, sino también el pan espiritual. Por eso es que debemos sostenernos en Él y buscarle y pedirle que se haga su voluntad en nuestra vida, que descienda su poder en nosotros para poder recibir su bendición. Nuestras oraciones deben ser para que podamos mantener nuestra relación con Dios correctamente.
para que tú puedas mantener una oración con Dios correctamente, no como mucha gente hace, que comienzan a establecer muchos formatos de buscar a Dios. Tú debes pedirle a Dios, y te lo dice en la oración modelo, cuando dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. La base para pedir a Dios que nos perdone es que nosotros también perdonemos a quién, a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, a los que nos tratan de hacer la vida difícil. Esta oración tiene en mente las relaciones personales. Cuando tú le dices a Dios, perdona mi deuda como yo perdono a quien me ofende, pues quiere decir que para tú ir delante de Dios y pedirle que te perdone, ya tú arreglaste cuenta con quien tenía problemas. Ya tú perdonaste a aquella gente que te hizo la vida difícil. O sea que tu relación con los demás está bien. Porque si no, mi oración tendría que ser difícil, diferente. Señor, perdóname aunque no he podido perdonar a X persona. Señor, perdóname aunque no he podido olvidar el daño que me hizo. Y fulano de tal, y todavía siento rencor. Y entonces la oración de Dios sería condicionada. Pero Dios te dice, para que tú puedas venir delante de mí y me digas, perdóname mis deudas, mis pecados, tú tienes que haber ido ante aquel o aquella persona que te hizo daño y decirle te perdono. Si se te hace difícil acercarte a esa persona, tú puedes ir delante de la oración delante de Dios y decirle, Señor, perdono a fulano, a fulana, porque me hizo daño, porque me ofendió, porque me hizo la vida difícil, porque se opuso en mi caminar. Pero para poder ir delante de Dios y pedirle que nos perdone, tenemos que haber asumido la actitud de haber perdonado antes. Es una oración que busca un profundo compañerismo. Dios dice que quiere que entre nosotros las cosas estén bien. Que por lo menos por de parte de nosotros procuremos estar bien delante de Dios. Pedimos el perdón de Dios porque nosotros perdonamos a quienes pecan contra nosotros. Es una gran mentira que tenemos buena relación con Dios y no podemos perdonar al que nos ofende. Hay mucha gente que se convierte en religiosos y olvídate, ante Dios están súper bien, pero no buscan la forma de resolver con Cristo, y eso impide que ante Dios puedan ir con esa paz y esa tranquilidad y puedan derramarse delante de Él. La comunión con Dios y entre nosotros deben ir juntas. Tu comunión con Dios debe ir creciendo de la misma forma que crece tu comunión con las demás personas. Debemos aceptar que no es fácil perdonar. Y más cuando ha sido herido, cuando ha sido herida. No es fácil perdonar. Es bien difícil, porque hay heridas, porque hay tanto daño en nosotros. Pero para poder tener buena relación con Dios debemos hacerlo, sacrificarnos. La comunión con Dios entre nosotros debe funcionar juntas, como dije antes, no se pueden separar una de la otra, deben ir juntas. Perdonar significa que renunciamos a emitir juicio sobre alguna persona. Perdonar significa que tú pones en las manos de Dios el que haga juicio. No es que la persona necesariamente tenga que quedarse bien sin recibir las consecuencias del daño que hizo, pero ese juicio no lo vas a hacer tú, porque ni tú ni yo nos podemos convertir en gente que hace juicio. Tú y yo debemos convertirnos en gente que trate de buscar la comunión, la buena relación con las demás personas. Nos dice la palabra, y sed amables unos para otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así también como Cristo os perdonó a vosotros, a Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos muchas ocasiones que Dios nos perdona y perdonan nuestras deudas, pero no estamos en la actitud de perdonar a aquella gente que nos hacen daño. Santo Dios. Lo que hemos hablado hasta ahora, debemos recalcar que primero alabamos a Dios y a su santo nombre. Eso lo hablamos antes, comenzamos una oración alabando a Dios. Segundo, le pedimos a Dios que su voluntad se haga aquí en la tierra como lo hace en el cielo. Y en tercer lugar, le decimos a Dios que llene mis necesidades. Y en cuarto lugar, que cuide nuestras relaciones al saber perdonar a quienes nos ofenden. Todo esto, mira como he hablado, debemos pedírselo a Dios. Tú mismo, si no pides la ayuda de Dios, se te va a hacer difícil perdonar. Se te va a hacer difícil reconciliarte con las personas que te han hecho daño.
Por lo tanto, debemos ir en oración delante de Dios. Señor, sabe que se me hace difícil perdonar, pero te pido por favor que me ayudes, porque yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero que tú perdones mis faltas. También debemos considerar 3 áreas en nuestro tiempo de oración a Dios. Nuestra relación con Dios, fortalecer nuestra relación con Dios, la relación con nosotros mismos. Cuando tú vas delante de Dios porque tú sabes que necesitas ser fortalecido, tú sabes que necesitas algo de Dios, por lo tanto tú vas delante de Dios, y la relación con el mundo espiritual. Esta última relación está enfocada en las últimas 3 peticiones del Padre nuestro, que las vamos a ver ahora. La oración es clave para no caer en la tentación, que mucha lucha tenemos, ¿verdad? Somos carne, y vivimos una vida, aparte de que somos carne, vivimos una vida pues que el pecado nos persigue continuamente, porque la carne va a tratar de ¿qué? De dominar al espíritu. Por lo tanto, tú y yo, para poder vencer en el área espiritual, para poder vencer todo ataque del enemigo, que el enemigo va a estar usando diferentes formas como atacarnos, tú y yo debemos ir delante de Dios también y suplicarle que nos ayude a no caer en tentación. Dice, esta tentación surge de nuestra propia codicia y rebelión. Cuando Adán se rebeló en contra de Dios, entró en él el pecado, y entró entonces en el hombre la naturaleza carnal, y entró en el hombre entonces que el pecado le persigue, que el pecado va a estar en todo momento tratando de impedir que el hombre mantenga una relación con Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos pedir a Dios que nos ayude a vencer las tentaciones. Nadie tampoco puede decir que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dice, Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En muchas ocasiones la gente dice, me salen las cosas mal, pero es que si tú y yo nos exponemos al pecado, si tú y yo le abrimos las puertas al enemigo para que tome control en nosotros, para que entre y haga daño, vamos a caer en tentación. Dios no me envía una tentación para saber cuál fuerte yo estoy. Dios no me envía una tentación para saber cuánto yo puedo soportar, no. Dios no puede ser tentado, tampoco Él tienta a nadie. Tú y yo, cuando nos desconectamos de Dios y nos alejamos de su presencia, es que comenzamos a ceder a las tentaciones. Pero Dios nos da la autoridad de que si nos mantenemos cerca de Él, viviendo una vida de relación íntima con Él, vamos inclusive a vencer las tentaciones más fuertes que se nos presenten. Pero es necesario que vayamos delante de su presencia y que reconozcamos que Satanás siempre va a buscar la forma de atacarnos, porque Él conoce nuestras debilidades. Pero tú te vas a fortalecer en Dios. Dios va a fortalecer tus debilidades. Tú has identificado tus debilidades, por lo tanto, pídele a Dios que te fortalezca. Pídele a Dios que te dé la fuerza necesaria para poder vencer. Dios sostiene a los justos, aquella gente que se acercan a Él en santidad, viviendo una vida pura delante de Él. Específicamente debemos orar para ser librados del mal, o sea, del maligno. Aparte de orar para que poder soportar las tentaciones, no caer en tentación, es para poder soportar los ataques del enemigo. Satanás está todo el tiempo tratando de tumbarte, de derrotarte, de alejarte de Dios. Jabes solo dice en Jabes, cuando vemos en 1 Crónicas 4:10, dice, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. El mal nos persigue desde el principio. La función de Satanás y su intención es derribarnos, pero tu responsabilidad es sostenerte en quién, no en tu fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Pidamos a Dios que nos libre del malo, Satanás, que es la fuente de todo mal. Ya Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Satanás pensaba que iba a derrotar a Jesús. Al contrario, Él lo pisoteó. Él lo pisoteó en la cruz del Calvario. O sea, que Satanás, que tanto daño trata de hacerte, que tanto miedo trata de infundir en ti, ya Satanás fue derrotado. Pero tú puedes derrotarlo cuando te fortaleces en el Señor. Jesucristo fue bien claro al enseñarnos que es necesario la oración para vencer la tentación, para vencer los ataques del enemigo. Él todo el tiempo, mientras estuvo en la tierra, estuvo buscando a Dios en oración, porque sabía que él era humano
y él tenía tentaciones, y él tenía debilidades, y habían ataques del enemigo en contra de él, y él tenía un plan, el cual su Dios, su Padre, había delegado en él, que ese plan tenía que cumplirlo. Y cuando él se presentara delante de su Padre, no podía poner excusa. No pude cumplir el plan que me asignaste, porque me descuidé, porque traté de hacerlo con mi fuerza, porque yo tenía tanto conocimiento que traté de hacerlo con mi conocimiento, y Dios le va a decir: no, pero es que tú sabías, mi hijo amado, que no era con tu conocimiento, ni con tu fuerza, ni con tus habilidades. Tú sabías que tenías que sostenerte en mí para poder vencer las tentaciones y vencer los ataques del enemigo. Y mucha gente piensa: no, porque es que yo soy santo. Quien te santifica y quien te justifica es Jesús. Y para poder santificarte en Jesús tienes que vivir una vida día a día delante de Él. Mientras tanto, tu vida va a ser una vida de fracaso. Tu vida va a ser una vida de derrota. Mi vida, si no vivo una vida delante de Dios constantemente, día a día, es una vida de derrota. Pero yo no puedo permitir que ni las tentaciones ni los ataques del enemigo me aparten de Dios, me derrumben, me tiren al piso. ¿Por qué? Porque irresponsablemente yo me alejé de Dios, porque irresponsablemente yo no fui obediente a Dios, porque irresponsablemente yo no reconocí que necesitaba sostenerme en Dios y que debía obedecerle y que debía servirle. Para que el enemigo pueda tratar de hacerte daño, tú tienes que abrir una puerta. Es de la única forma que él puede hacerte daño, si tú y yo, en desobediencia a Dios, le abrimos una puerta y tratamos de hacernos lo más grande y lo más poderoso. Nuestra oración debemos terminarla como alabando a Dios, alabándole en todo tiempo. Comenzamos una oración alabando a Dios y la finalizamos como alabando a Dios. Dice: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Comenzamos exaltando, adorando a Dios, diciéndole: Padre nuestro, venga tu reino, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y terminamos la oración diciendo: tuyo es el cielo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea que todo pertenece a ti. Si asumimos esa actitud, mira, vamos a tener la victoria del Señor día a día. Aquí no se acumula, aquí es día a día. Como cuando el Señor Dios le dio el pan, el alimento a sus hijos en el desierto. Vas a consumirlo de hoy, de mañana me encargaré yo. Y muchos peronistas trataron de guardar alimento en desobediencia a Dios. Y el alimento se dañó. Asimismo, si tú piensas que con sostenerte hoy, o con orar hoy, te vas a sostener mañana, no. Tu enemigo y mi enemigo, que es Satanás, va a estar todo el tiempo rondando a ver cuándo hay una puerta abierta. Y es como el caso del ratón. El ratón no necesita una puerta abierta, simplemente un huequito bien pequeñito donde él pueda acomodar su hocico. Por ahí entra la cabeza y lo demás el cuerpo entra fácil. Así mismo es el enemigo. Cuando tú y yo nos descuidamos en la búsqueda de Dios y abrimos puertas, como el ratón, va a hacer mucho escante, mucho daño, va a dañar todo lo que tiene mucho valor para ti. Y el ratón puede dañar algo material que lo podemos sustituir, pero el enemigo va a dañar tu vida espiritual, tu vida de relación con Dios, que tú no la puedes sustituir. Y de la única forma que puedes lograrlo es cuando vuelves a los caminos del Señor, cuando vas delante de Él y reconoces tu pecado, tu maldad, que te alejaste de Dios, y reconoces que tú deseas actuar en obediencia delante de Dios. Este reconocimiento de que tuyo es el reino, el poder y la gloria, nos lleva a rendirnos más y más a Cristo nuestro Salvador y Rey, para servirle y tributarle toda la honra y toda la gloria. Esta oración es modelo, no en el sentido de repetir letra, como dije antes. Es modelo por los elementos que la constituyen. Es una oración que nos enseña cómo orar. ¿Cómo es tu oración delante de Dios? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Es una vida que reconoce que todo lo tuyo pertenece a Dios, inclusive tu vida, tu tiempo, tus recursos. Si tú reconoces que todo lo que tienes pertenece a Dios, tú vas a querer pasar mucho más tiempo con Dios. Tú vas a querer envolverte en lo que es su reino. Tú vas a querer vivir una vida cerca de Dios.
tú vas a querer vivir una vida confraternizando con los hermanos, compartiendo con ellos. Tú vas a querer congregarte porque en ti va a haber una pasión. Señor, cada vez que yo voy al templo, recibo bendición. No solamente de Dios, sino también de los hermanos, sino también de los líderes. Tú vas junto a los demás hermanos a congregarte y vas junto a pedir por los demás. Y me gustaría que Yanira traiga a Javier un momentito aquí. Yo tengo que testificar algo aquí un momentito. A principio usé como ejemplo a Irma. Y en este momento, aunque también usé como ejemplo a Carlos, pero solamente le voy a pedir a Yanira que pase por aquí. ¿Qué tiempo tiene ella? Un mes. ¿A cuántos días de él haber nacido tú lo trajiste a la iglesia? Como a la semana. A la semana ya está bien, estaba en el templo. Él tenía una condición de que los médicos estaban tratando de cambiarle la leche porque apenas dormía, ¿verdad? Apenas dormía Carlos hacía 2 turnos, apenas dormía Yaniria. También me imagino que también se desvelaba porque ella lo cuida también a él. Y Yaniria lo llevó al médico. Pero a una semana ella no trajo el culto aquí un domingo. Y no solamente. El bebé ha participado de los cultos de oración y de los cultos de estudio bíblico. ¿Pero qué puede aprender un bebé de un estudio bíblico? Ellos escuchan. Depende de lo que tú los expongas, es lo que ellos van a recibir en su espíritu. Ellos tienen espíritu, tienen alma, tienen cuerpo. En una oración, en un culto de oración, se oró por el niño y a los par de días, me dice Yanni, ya hace 2 días que el niño duerme bien, que ya no se queja del dolor. Ella lo llevó al médico, pero ella reconocía, y Carlos reconocía, que en la casa de Dios es donde está la salud, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo. Ella podía haber estado como acostumbran los religiosos en su casa, no sé, 2 meses esperando no sé qué. Cuando fuimos a visitarla, que compartimos con Carlos, con Yanira y con el bebé, ella nos preguntó, pastor, ¿cuándo puedo presentar al bebé? Y yo, como no soy religioso, y a mí como que me está enseñando el Dios, yo le dije, cuando tú desees. Hay mucha gente que establecería, no, tiene que ser cuando pase cierto periodo de tiempo, no. Si tú quieres estar en la casa de Dios, tú vas a querer estar enfermo, sano. Tú vas a querer estar por el día y por la noche. Tú vas a querer estar domingo, miércoles y viernes. Porque tú no sabes cuándo es el día que Dios te va a bendecir. Ella pudo haber esperado, y Carlos López pudo esperar 2 meses, 1 mes. Y donde estuviera ella, metida en los médicos, ¿verdad que sí? Buscando solución a su problema. Porque tampoco iba a dejar que el bebé siguiera con ese dolor, con esa condición. Ellos fueron a los médicos. Y es algo. Tampoco te voy a decir que descuides tu chequeo médico, pero lo más importante es que saques tiempo para buscar a Dios. El bebé se va a presentar la semana que viene. Y va a haber fiesta aquí. Pero ya, desde antes de presentarlo, ya él comenzó a recibir bendición de parte de Dios. Dios te bendiga. Carlos, la próxima vez te pido que vengas tú. Yanira, cuando dio a luz, yo le dije a ellos, cuando vayan hacia el hospital, me llaman. Se lo asigné a Carlos y a ella, para que cuando vayan hacia el hospital podamos cubrirlo en ese tiempo que van hacia el hospital y en el periodo de parto. Me llamó un martes a las 8 de la mañana, de la noche ya misma. Estábamos en un culto de Bayamón, hicimos un clamor, intercedimos por ella, estuvimos el culto, hicimos un clamor. A las 11 de la noche, cuando veníamos de camino, había un correo de voz en el celular que Carlos notificando que ya Yanira había dado a luz. Y yo le dije, no puede ser, porque para mí, poco tiempo. Confirmamos el correo de voz, llamamos a Carlos, sí, llegando al hospital dio a luz. ¿Ve lo que quiero decirte? Si tú clamas a Dios, si tú buscas a Dios, Él va a tomar el control de todo lo que ocurra en tu vida. Pero tiene que ser una oración donde tú exaltes al Dios del cielo, donde tú vayas delante de Él limpio, resolviendo todo tipo de conflictos, donde tú también reconozcas que necesitas su fortaleza para poder vencer las tentaciones y vencer los ataques del enemigo.
y donde desde el principio hasta el fin en la oración tú comiences a glorificar a Dios, porque nuestro propósito no es llenar nuestro estómago. El propósito principal por el cual Dios nos creó es para que todo el tiempo le alabemos. Por eso que en el cielo vamos a estar todo el tiempo alabando a Dios. Por lo tanto, debemos comenzar aquí en la tierra, aquí a adorar a Dios, a querer ser parte de la iglesia en todos los aspectos de lo que se haga aquí. Envuélvete aquí en la iglesia, en el trabajo, en la búsqueda de Dios. Que de la misma forma que vengas un domingo, ven también un miércoles, gózate los miércoles, ¿no? Lili me testificó hace par de semanas, oye, en esta iglesia viene mucha gente al culto de oración. Es decir, porque hay gente que está con el deseo de buscar a Dios. Y viene mucha gente del estilo bíblico, pero si tú todavía no te has añadido al grupo que viene los miércoles o los viernes o los martes en Bayamón, porque no podemos pretender también que ellos vengan de tan lejos, trabajan a Bayamón en la semana, pero nosotros vamos los martes y allí ellos se congregan y también adoran a Dios, y también estudian la palabra, también oran y también glorifican a Dios. Haz de la casa de Dios el primer lugar que tú te quieras estar, porque tu vida se va a convertir en una vida de bendición. Repasa en tu casa este modelo de oración que Jesús nos dejó y comienza a cambiar tu oración y dejarte llevar por ella. Y vamos a escuchar muchos testimonios de las cosas que Dios hace. Dios está dispuesto a bendecirnos. Lo único que Él nos pide es que creamos en Él, que aceptemos el sacrificio de Jesucristo y que seamos obedientes. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y los tuyos en todo momento.